Hola, ¿cómo están amigos? Les habla nuevamente su amigo Rubén Medina. En uno de mis videos, que había descubierto una forma de cómo llegar al cielo. Y yo creo que la palabra de Dios siempre trae promesas y trae cosas escondidas que mucha gente no encuentra, pero hay gente que las encuentra. En mi caso, les había comentado que una vez me dijeron a mí que en los evangelios decía que los muertos se habían salido de su tumba y que y habían caminado hacia Ciudad Santa y que muchas personas lo vieron. Cuando me dicen eso a mí, pues la verdad yo dije, no, pues no es cierto, porque yo leí los cuatro evangelios y no viene allí. Y resulta que sí venía. Y me doy cuenta que sí hay cosas que están ahí escritas, pero muchas veces nosotros no las descubrimos o no las vemos, o a lo mejor no es el momento de verlas. Entonces, yo creo que encontré unos párrafos en la Biblia donde realmente nosotros podemos llegar al cielo sin que te juzguen. Y mucha gente dice, pues no es cierto, ¿verdad? Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque después de la muerte, el juicio. Sí, así lo dice la palabra, pero ayer, antier, estaba hablando con una persona y me dijo exactamente lo mismo. Yo tengo miedo de no ir al cielo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, no, pues que la verdad quisieras estar seguro de yo poder ir al cielo. Le digo, hay una forma de que usted esté seguro de ir al cielo. Me dice, sí. Y le platiqué sobre lo que yo entendía. Y me dice, bueno, te creo y no te creo porque en la iglesia donde yo voy, pues nos explican otras cosas diferentes. Entonces yo le dije, bueno, ok, mire, se lo voy a explicar cómo me lo hace ver Dios a mí. Es algo muy sencillo. Y yo creo, yo sí le dije a esa persona, porque esa persona, si fuera líder, vaya. Entonces yo dije, mire, esa yo creo que a lo mejor puede ser una predicación por las personas que son líderes en iglesia y que puedan entender en la palabra. Y si le dije yo esto, y si usted le dice al pastor lo que yo le estoy diciendo, pues a lo mejor le va a decir que no es cierto, pero primero escúcheme. Entonces la persona se sentó enfrente de mí, me dice, bueno, ¿me lo puedes decir con la palabra de Dios? Le digo, sí, se lo puedo decir, se lo voy a explicar. Yo le dije, mire, la palabra de Dios fue escrita o inspirada por el Espíritu Santo. Fue para que nosotros descubriéramos lo que nos pertenece a nosotros, porque somos herederos de Dios. Ella dijo, ok, y le dijo, sí, es una mujer. Le digo, ¿somos herederos de Dios? ¿Lo creen? No, pues sí, bueno, somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo, que quiere decir que nosotros también tenemos herencia con Cristo. Ahora, la Santa Biblia o la Biblia dice el Nuevo Testamento. Entonces, es un testamento. Aquí dice la palabra que es un testamento. ¿Sí? Y para que usted sepa a qué tiene legalmente derecho, tiene que leer el testamento. Y lo tiene que leer ¿qué? Un juez. Y adivinen quién es nuestro juez. Pues que es nuestro Señor Jesucristo. Es el buen juez, porque así lo dice la palabra. Pero nosotros vamos a leer la palabra, a leer el testamento que nos dejaron para nosotros, y Dios se va a encargar por medio del Espíritu Santo, hacernos ver a qué tenemos acceso o a qué tenemos derecho. Y el derecho que tenemos todos nosotros es a que seamos salvos, porque así dice la palabra. Dios anhela en su corazón que usted y yo seamos salvos. Entonces le digo, ok, ahí va la respuesta. Se lo voy a explicar conforme a la Biblia. ¿Se acuerda de las personas que fueron crucificadas con Jesús? Me dijo ella. Bueno, los ladrones. Le digo, ok, la Biblia dice que son los ladrones, pero merecían la muerte, porque uno de ellos le dijo a Jesús, oh Señor, si tú eres el Hijo de Dios que tú dices ser, pues bájate y bájanos nosotros. O sea, usa tus poderes, en pocas palabras. La otra persona le dijo, no tienes compasión de él. Tú y yo merecemos la muerte, pero él no. ¿El qué culpa tiene? ¿Qué ha hecho de mal? Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dijo, te aseguro, porque dijo de cierto. Entonces te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino. La palabra que yo le dije a ella, y se lo digo a ustedes, ¿Jesús miente? No. Entonces, si Dios dijo que Él va a estar en el reino ese día, o iba a entrar, iba a entrar. Ahora, ¿iba a ser juzgado? No. A lo mejor iba a una iglesia cristiana o a una sinagoga, pues no. Si estaba allí y lo iban a matar porque merecía esa muerte, no nomás era un ladrón, a lo mejor robó, a lo mejor violó, a lo mejor mató para que mereciera la pena de muerte. No nomás era un simple ladrón.
Entonces, Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino. La palabra que yo les digo ¿es mentiroso? No, Jesús no es mentiroso. Eso es verdad. Ahora, yo lo estoy comprobando de esta manera, que podemos entrar al reino de Dios. Ahora, cuando una persona llega nuevo a tu iglesia y dice la oración de fe, dice la palabra de Dios, que allí todas las cosas viejas pasaron, es hecho todo nuevo. ¿Qué quiere decir? Que a esta persona se le fue perdonado todo. A esa persona que acaba de entrar a la iglesia se le perdonó todo. Está recientemente nacido espiritualmente. Quiere decir que si se le perdonó todo, como dice la palabra, porque la palabra no miente y Jesús tampoco, si muere en ese momento, él se va al cielo como la persona como el ladrón que estuvo en la cruz, porque acaba de ser perdonado. Así de sencillo. Ahora, ¿se acuerdan de María Magdalena? A la que iban a apedrear, a que la gente agarró muchas piedras para lapidarla. Lapidarla es matarla a pedradas. Jesús estaba allí. ¿Sí? Jesús les dijo a ellos, a ver, el que esté libre de pecado, que tome la primera piedra y que la arroje. ¿Qué pasó? Nadie alzó la mano. Todos tiraron la piedra y se fueron. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Párate y no peques más. Así de sencillo. Párate y no peques más. Quiero usar ese versículo, el versículo de los ladrones que vienen en los evangelios, para yo asegurarles lo que les voy a comentar. Si tú y yo amanecemos temprano, a las 4 o 5, a la hora que tú te despiertes, yo lo hago todos los días. En la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, yo oro a Dios. Lo empecé a hacer porque yo sabía que si yo ponía en primicia a Dios y oraba lo que Él nos dijo, porque cuando le preguntaban a Él, Señor, ¿cómo podemos orar? Jesús dijo, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor Santo, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona mis ofensas, así también como yo debo de perdonar a quien nos ofende. Amén y amén. Esa simple oración tiene gran poder. Yo lo digo todas las mañanas. Yo descubrí esto, que cuando nosotros decimos esa oración, le decimos, Señor, perdona mis pecados, en ese momento son perdonados todos tus pecados que hayas hecho. En ese momento, si tú mueres, te vas al cielo como esa persona que estaba crucificada justo con Cristo. Porque que Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino. ¿Sí? Híncate todos los días, di el Padre Nuestro, reconoce al Señor, a Dios como tu Dios, pero híncate, no lo digas parado. Es falta de respeto. Es que voy en el trabajo, es que me estoy duchando, es que en lo que llego a la tienda, en lo que llego al trabajo voy a decir el Padre Nuestro. Señor, se me olvidó. No. Se para menos de un minuto. ¿Te das cuenta? Ahorita que dijimos el Padre Nuestro, ¿cuánto nos tardamos? Menos de un minuto. Levántate, híncate, da tu primicia a Dios en ese aspecto. Y te aseguro que vas a entender eso. Cuando María Magdalena estaba en el suelo, estaba a los pies de Cristo. Jesús les dijo a las personas que estaban allí, a ver, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Nadie la aventó porque todos somos pecadores, yo me estoy incluyendo, todos somos pecadores, y se fueron. Entonces Jesús le dice a María Magdalena, ¿dónde están los que te acusaban? Y volteó y, pues no, Señor, se fueron. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate y no peques más. Ese es el secreto para que tú entiendas que te puedes ir al cielo directamente. Cuando tú te hincas, estás delante de los pies de Cristo como María Magdalena. Cuando dices la oración que Jesús te dijo, hagan esto, en memoria mía también, digan o háganlo todos los días, decimos el Padre Nuestro. Cuando llegamos a la parte, perdona mis pecados, así como yo debo de perdonar a quien me ofende. ¿Sí? Yo debo de perdonar a quien me ofende. En ese momento tú eres limpio de todo pecado, porque la palabra de Dios lo promete. Y las cosas que Dios promete son actos o son promesas que no se pueden ser rompidas. Son cosas reales. Cuando Dios dice, yo te perdono, o cuando tú dices, perdóname, Señor, eres perdonado por todo lo que hiciste. ¿Sí? Estás hincado, está diciendo la palabra, ¿sí? Así como María Magdalena. Lo único que te va a decir Dios en lo espiritual, como le dijo María Magdalena, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde están los que te acusan? No hay nadie. Porque la palabra de Dios también dice, si vas
Si vas ante un juez y sientes que tienes algo contra alguien, ve y arréglalo primero. No vaya a ser que esa persona te acusa delante del juez. Para eso es el Padre nuestro. Dios te va a decir, ¿dónde están los que te acusan? Tú ya eres perdonado. Y aparte yo soy el juez. Yo te estoy perdonando. Y te va a decir espiritualmente lo que le dijo María Magdalena. Párate y no peques más. Ahora te lo voy a decir en mis palabras. Párate y en ese día no peques más. La palabra de Dios dice que todos los días trae sus propios problemas. ¿Por qué preocuparte por los demás? Preocúpate por ese día. Ora ese día. Pídele perdones a Dios ese día. ¿Sí? Y en ese momento, si tú mueres, te vas a ir al cielo. Por eso Dios te dice, párate, no peques más en este día, porque eres limpio. Ahora, si tú en ese día te levantas y te vas a tu trabajo, haces tus labores normales y de repente te enojas por X causa, bueno, Dios te va a juzgar por eso. Si mueres en ese día a las 4 o 5 de la tarde, sí, entonces Dios te va a juzgar por tus actos que hayas hecho mal. Ahí sí te va a juzgar. Sí, pero si tú haces caso a lo que te dice Dios, así como María Magdalena le hizo caso, párate y no peques más, porque no hay a quien te acuse. Esa persona, o María Magdalena, también está en el reino. Entonces, en este mismo aspecto, si tú me estás creyendo lo que yo te estoy tratando, no de convencer, sino de platicar, y si tú dices, hay algo sentido en ti, y en tu corazón dices, no, sí es cierto, bueno, al siguiente día, o cuando te hinques con Dios, haz el Padre Nuestro, en ese momento tú eres limpio de todo pecado, si como esa persona que llegó a la iglesia nueva y que hace la confesión de fe, es limpio de todo pecado, limpio, porque así lo decimos en la iglesia. En ese momento, si esa persona muere, se va al cielo. Si tú, después de decir Padre Nuestro, en ese momento mueres, te vas al cielo, porque eres perdonado por Cristo y Cristo no miente. Cristo nunca te va a mentir. El problema es que si cuando te dice Dios, párate y no peques más ese día, y si no pecas, y si a las 4 o 5 de la tarde mueres, pues te vas al cielo. Pero si hiciste algo indebido, pues Dios te va a juzgar por eso. Nada más por eso. ¿Por qué lo creo? Porque Jesús no miente. Porque Jesús le dijo al ladrón, este día estarás conmigo en el reino. Y ese Señor está con él en el reino. Te aseguro que a lo mejor ni fue en iglesia, a lo mejor se le pasó toda su vida haciendo maldades hasta que lo agarraron y le iban a matar. Y él dijo, yo merezco la muerte, Señor. ¿Tú por qué le dices eso a Jesús? Lo estaba defendiendo. Y tú él dijo, Señor, acuérdate de mí. Es como si le hubiera dicho, Señor, perdóname. Por favor, perdóname. Reconozco que hice mal. Él reconoció que hizo mal. Jesús aceptó su perdón en lo espiritual y dijo, te aseguro que hoy estarás en el reino. Es lo mismo, hermanos. Dios se encargó fielmente de asegurarse él mismo de que nosotros entráramos al reino, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él se aseguró en una palabra. El caso es que yo creo que lo estoy comprobando con la palabra, de que Dios te ama tanto, nos ama tanto, que Él se aseguró que fuéramos al reino con una oración tan sencilla. Si lo comprendíamos, y lo estamos comprendiendo. Cuando tú haces esa oración hincado, reconoces a Dios como tu Señor y Salvador. Reconoces que sin Él nada eres. Estás reconociendo que eres pecador. Le estás pidiendo perdón. Y todavía le estás diciendo, Señor, líbrame del maligno. Señor, en este día que me voy a levantar, que he estado orando, ayúdame y líbrame del maligno porque no quiero pecar, porque quiero estar en tu reino. Es lo que le estás diciendo. Tú puedes decir, ay Señor, es que el día de mañana y pasado mañana me va a ir mal. Y la palabra te dice, cada día trae sus propios problemas. No te preocupes por el día de mañana, preocúpate por el día de hoy. Así que hoy, ora hoy, entiende hoy, haz las cosas bien hoy. Y si en algo estás haciendo algo mal, tienes el siguiente día para empezar otra vez. Dios es tan buen Padre que te va a entender y te va a comprender. Y Dios es tan bueno que yo creo que lo que les estoy diciendo es verdad. En el nombre del Señor Jesucristo lo creo. Todos los días le digo a Dios, ayúdame, Señor. Digo la oración de fe y yo sé que cuando me levanto, todos mis pecados son perdonados. ¿Sí? Trato de no pecar más, trato de caminar bien. Le digo, hazme un buen siervo, una buena persona, un buen esposo, un buen amigo, un buen papá. Ayúdame a llegar al cielo, Señor, porque yo sé que es lo que tú anhelas en tu corazón. Y le aseguro que así va a ser. Así que en el nombre del Señor Jesús declaramos estas palabras creyendo
que son verdaderas, fieles y verdaderas como dice Jesús. Espero que ningún pastor se enoje conmigo y ojalá a alguien le sirva esta oración. Bendiciones. Ahí me ponen en el comentario cosas o preguntas. Con toda confianza yo les responderé. Bendiciones. Hasta luego.